edición de noticias de última hora. Soy Benita Levin, en vivo desde Tel Aviv. El presidente Donald Trump advierte que el régimen iraní será golpeado muy duro hoy. Según dice, el ejército de Estados Unidos ya ha destruido 42 barcos de la Marina iraní y gran parte de la Fuerza Aérea iraní, describiendo a los líderes del régimen como personas malas que estaban cerca de obtener un arma nuclear. Habló hace un momento en la Cumbre Escudo de América en Florida. Escuchen sus palabras. Reconstruí y fortalecí el ejército en mi primera administración junto con otros logros. Tuvimos un gran primer mandato y ahora lo usamos. Lamentablemente es necesario, pero ven lo grandioso que es. No hay un ejército igual en la tierra ni de cerca. Y nos está yendo muy bien en Irán. Ven el resultado y ha sido increíble. Hemos eliminado 42 barcos de la Marina, algunos de ellos muy grandes. En 3 días ese fue el fin de la Marina. Eliminamos su fuerza aérea, eliminamos sus comunicaciones y todas las telecomunicaciones desaparecieron. No sé cómo se comunican, pero supongo que se las arreglarán. No les va bien y son malas personas, simplemente lo son. Al ver el 7 de octubre y lo que siguió, observa todas las muertes causadas durante 47 años. Esto era necesario. Estaban muy cerca de tener un arma nuclear. La habrían tenido si no hubiéramos hecho nuestro ataque B-2 Martillo de medianoche. La habrían tenido. Hace 8 meses habrían tenido un arma nuclear y ya sabes, una locura, y la habrían usado. Así que le hicimos un favor al mundo. Me preguntaron, ¿cómo te va del 0 al 10? ¿Cómo vas con el ataque? Yo dije, mejor 15, diría yo, siendo 10 el máximo. Pero es algo que tenía que hacerse y lo estamos haciendo bien y quiero agradecer a todos los involucrados. Para más información, damos la bienvenida al analista de seguridad internacional Martin Himmel y al corresponsal senior Owen Alterman al estudio. Caballeros, muchas gracias a ambos. Martín, quiero empezar contigo. Ha pasado exactamente una semana desde que comenzó esta operación conjunta sin precedentes entre Estados Unidos e Israel. Escuchamos los comentarios recientes del presidente describiendo desde su perspectiva los éxitos hasta ahora. ¿Cuál es tu evaluación? Aún hay bastante niebla de guerra. No sabemos exactamente cómo están las cosas, eso es normal. Las partes no quieren que sepamos cómo están las cosas. Pero está claro que Israel y Estados Unidos han desmantelado las defensas aéreas iraníes. Está claro que han diezmado su liderazgo. Está claro que la Marina ha sido neutralizada. Lo que no está claro y queda por verse es qué tan efectivo sigue siendo el liderazgo. ¿Qué queda de ellos? ¿Cuánto mando y control tienen sobre su país? Es decir, comunicación con sus fuerzas, mover a sus fuerzas, tratar con la población. Buscan controlar a la población y evitar un levantamiento. ¿Podrán lograrlo? Tienen suficientes fuerzas en el terreno, aunque su policía, las estaciones de policía y los cuarteles generales están siendo destruidos. Su uso de misiles ha bajado, si no, lo sentiríamos peor. No es que no lo estemos sintiendo, sí lo estamos sintiendo aquí, pero creo que lo sentiríamos mucho peor si su capacidad de misiles no estuviera disminuida. Aún se siente fuerte en el Golfo. Es interesante lo que dijo hoy el presidente de Irán, que no atacarán el Golfo si no ayudan a los estadounidenses. Hasta ahora han sufrido fuertes ataques hoy, como en el aeropuerto de Dubái y otros sitios, así que eso no parece estar pasando. Después de una semana, Israel y Estados Unidos redujeron mucho la capacidad militar iraní, pero no eliminaron al liderazgo. Hace unos momentos, Qatar dice que interceptó un misil después de que se escucharon explosiones en Doha. Y como ya mencionaste, varias naciones del Golfo están siendo atacadas hoy, incluyendo de nuevo a los Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita. Se está volviendo bastante repetitivo. Pero como ya dijo Martín, el hecho de que esto ocurra después de que el presidente iraní haya hecho esta supuesta disculpa es simplemente desconcertante, ¿verdad? La imagen de Benita Levin muestra un ataque con dron en el aeropuerto internacional de Dubái, junto a la terminal. Es impactante. Este es el aeropuerto internacional más concurrido del mundo, un enorme centro de transporte global.
verlo siendo atacado así. Creo que logra el efecto que buscan los iraníes. Impone un daño reputacional enorme a Dubái que será muy, muy difícil para ellos borrar. Pero en cuanto a lo que está pasando dentro de Irán, muchos expertos en Irán lo ven como una señal de fisuras dentro del régimen, ¿verdad? El presidente dice esencialmente una cosa. Al final del día, la Guardia Revolucionaria, Ali Larajani y Kalibaf, jefe del Parlamento y parte del triunvirato, básicamente dicen algo diferente. El presidente debe retractarse 2 veces. Pero sí, de hecho, existe esa fisura con el presidente, aunque nunca tuvo tanto poder en seguridad nacional y siempre estuvo bajo el líder supremo. Si hay tanta brecha entre lo que dice el presidente y lo que hacen los militares y los guardias revolucionaria, eso podría ser una buena señal para Estados Unidos e Israel. Aunque claro, tendremos que ver mucho, mucho más para ver que el régimen realmente reciba un golpe de verdad. Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, poco después de la eliminación del líder supremo y 40 comandantes iraníes, hace una semana, al iniciar la operación conjunta, dijo que las Fuerzas Armadas de Irán ya eran independientes y algo aisladas, y lo notó entonces. Era importante alejarse de las acciones de la Guardia Revolucionaria Islámica. Eso es cierto, quieren jugar al policía bueno y al policía malo, siendo el policía bueno el diplomático racional. La fuerza diplomática, entre comillas, racional, que buscará una solución razonable en el mundo. La Guardia Revolucionaria luchará hasta el final para destruir a Estados Unidos e Israel de cualquier forma posible. Creo que, como dijo Owen, vimos 2 voces al mismo tiempo. El presidente diciendo tengamos algún tipo de alto el fuego en el Golfo y los militares diciendo de ninguna manera. Así que esto podría ser parte del hecho de que hay fisuras en el liderazgo, que el liderazgo se está resquebrajando, que hay diferentes voces saliendo al mismo tiempo, porque no están en coordinación ni realmente en contacto entre ellos de una manera efectiva. Para agregar rápido, esto muestra que Irán reconoce el daño reputacional causado por sus ataques en el Golfo. Países que eran vistos como neutrales, como no involucrados, como terceros, incluso si tienen bases militares estadounidenses ahí, no estaban permitiendo que Estados Unidos las usara para los ataques. Y el hecho de que Irán los ataque ha perjudicado tanto a Irán diplomáticamente y en términos de la opinión pública en el Golfo y más allá. Es interesante que haya voces en Irán que entienden la necesidad de corregir eso. Sigan con nosotros, caballeros, en breve discutiremos esto en detalle y seguimos con la cobertura. Hace una semana comenzó la operación militar conjunta sin precedentes entre Estados Unidos e Israel contra el principal patrocinador del terrorismo mundial. Líderes estadounidenses afirman que los ataques al régimen islámico podrían continuar semanas más. Las fuerzas de defensa de Israel realizaron otra ola de ataques aéreos el sábado, impactando infraestructura militar clave en Teherán y el centro de Irán. Los objetivos incluyeron la Universidad Imam Hussein de la Guardia Revolucionaria, almacenes de misiles y centros de mando subterráneos. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que destruyeron 16 aeronaves de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria en un aeropuerto de Teherán durante la noche. Hace exactamente una semana también, el líder supremo y más de 40 comandantes iraníes fueron eliminados en los primeros momentos de esa operación conjunta. Y aún así, no está claro quién está a cargo dentro del régimen. El proceso para reemplazar al ayatolá sigue siendo privado, quizá comprensiblemente. Los ataques con misiles iraníes a ciudades israelíes siguen, incluso en las últimas horas, sin heridos en los intentos más recientes en el centro del país. Hezbolá en el sur del Líbano sigue lanzando cohetes y drones al norte de Israel. Más adelante en la transmisión iremos con nuestra corresponsal en esa parte de la región para actualizaciones sobre esos acontecimientos. Doy la bienvenida a Hosra Esfahani, directora de investigación en la Unión Nacional por la Democracia en Irán, que nos acompaña desde Washington. Gracias por tu tiempo. Como sabrás, hubo explosiones en Doha, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. No es fácil entender la estrategia del régimen iraní y sus recurrentes ataques con misiles y drones contra estas naciones del Golfo, pero como hemos estado discutiendo, la disculpa del presidente iraní Masoud Pezeshkian
a esas naciones está dejando a la gente completamente desconcertada. Me interesa tu opinión e ideas. Así que la cosa es esta: la doctrina de seguridad de la República Islámica durante las últimas décadas ha girado en torno a un principio muy simple: la desescalada, a través de la escalada. Aumentan la presión sobre el mundo hasta que el mundo acepta que son unos locos que no pueden ser contenidos directamente. Así que hagamos un trato con ellos, démosles algo, démosles una bofetada. La cosa es esta: crecí en un barrio muy pobre de Teherán, viví en el país durante 3 décadas. Y cuando estaba creciendo en ese barrio, nuestros propios vecinos eran narcotraficantes. Y crecí viendo a estos hombres pelear constantemente por territorio, y un elemento se repetía en cada pelea entre ellos si observas de cerca. Cuando salían a la calle a pelear entre ellos, casi nunca llegaba a una confrontación real, uno matando al otro. El objetivo era mostrar que estoy más loco que tú y debes retroceder. Lo que hacían era que incluso se apuñalaban ligeramente en el brazo para mostrarle algo de sangre al adversario, así que el otro se echaba para atrás. Eso es lo que la República Islámica siempre ha hecho con la guerra. Ahora mismo mencionaste que el mensaje que sale de Teherán es dual. Uno de tus panelistas en el estudio lo señaló correctamente. Están tratando de jugar al policía bueno y al policía malo, pero el asunto es que ni siquiera son lo suficientemente inteligentes como para apegarse a ese guión. En este momento tengo conversaciones de Javad Zarif, el arquitecto de la política exterior de la República Islámica, quien está recomendando directamente que el régimen lleve a cabo sus ataques contra las potencias regionales de una manera que cause división. Él dice específicamente: vamos a quemar los puentes entre los sauditas y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Él enfatiza en atacar a los sauditas, atacar a los Emiratos Árabes Unidos, porque están aliados con Israel. De hecho, él argumenta a favor de eso. El régimen está tratando de presentar múltiples escenarios al mundo. Si empoderas a los moderados en este régimen, déjales salvar las apariencias. Tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei se comportarán. Pero el asunto es que el antiisraelismo y el antiamericanismo, no como sentimiento, sino como ideología, son el núcleo de lo que es la República Islámica. Este régimen nunca va a dar marcha atrás. Puede que haga una pausa, se retire, se reagrupe, se reconstruya y ataque de nuevo. Esa es la estrategia. No deberíamos darles otras salvavidas. Esta es la primera oportunidad que el pueblo iraní y el mundo han tenido para terminar el trabajo, acabar con la República Islámica y permitir que la gente dentro del país recupere el futuro de su patria. Los iraníes tienen una visión clara para el futuro. Queremos una democracia laica que preserve la integridad territorial del país, brinde derechos humanos a todos los ciudadanos de ese país y cuya forma de gobierno sea determinada en una elección libre y justa. Y este esfuerzo ha sido liderado por el príncipe heredero Reza Pahlavi con una bandera clara, con una oportunidad clara. Los iraníes van a volver a las calles pronto. Como les dijo el presidente Trump, ellos se están quedando en sus casas para estar a salvo de las bombas que caen alrededor, pero están listos para salir. Tengo videos de personas en el país viendo cómo cada bomba golpea objetivos de la Guardia Revolucionaria y del régimen, riendo y cantando canciones de amor, dirigidos al presidente Trump y al primer ministro Netanyahu. Así están los iraníes, listos para salir. Sin duda parece que la estrategia de Irán podría salirle mal. Cada vez se ve más aislado. Quiero retomar lo que mencionas sobre los mensajes y videos que recibes de personas en el país. Es difícil para medios extranjeros saber qué pasa en el terreno. Cuéntanos qué dice la gente
¿Y cómo se siente ahora? ¿Cuáles son las esperanzas para el desenlace? ¿Cómo se ve exactamente? Déjame darte un par de ejemplos. Uno, hoy salió un video de Teherán. Muestra a una pareja, un hombre y una mujer, parados frente a una delgada lámina de vidrio, la ventana de su casa, viendo explosiones. Ni siquiera se han molestado en poner cinta en el vidrio, ni siquiera se han molestado en hacer eso. Ven caer bombas sobre objetivos de la Guardia y la República Islámica, abrazándose, no por desesperación, no por miedo, sino por amor a lo que están viendo desarrollarse en su tierra natal. Se nos da una oportunidad. Hemos visto demasiados videos como este. Tengo un video de una anciana cantando una canción de amor mientras caen bombas. Tengo videos de mujeres quitándose el velo, bailando en las calles de Teherán, celebrando el primer día de los ataques. Tengo testimonios de Teherán de que la gente baila hasta el amanecer cuando escucha la noticia de que Jamenei ha muerto. Al hablar con la gente te comparten historias muy significativas para ellos. El otro día una abuela iraní estaba manejando en algún lugar de Teherán cuando un misil impacta en un edificio gubernamental, un objetivo militar. Su auto se vuelca, hay sangre brotando, ella está herida. La gente intenta sacarla del auto y ella se está riendo, se ríe con alegría y felicidad. Cuando logran sentarla en algún lugar, ella empieza a hablar y dice: la República Islámica me ha quitado 47 años de mi vida. Estaría más que feliz de dar el resto de mi vida libremente si eso significa que mis hijos pueden vivir libres en su tierra natal. Los iraníes están arriesgando sus vidas y están listos para recuperar su tierra natal, están listos para reconstruirla. De hecho, tenemos un plan. Muchos fuera de los círculos iraníes temen que Irán se convierta en otro Irak o Afganistán. Irán no es ninguno de esos países, conocemos nuestro país. Es un contexto diferente, desde el nivel de educación pública hasta el papel de las mujeres en el liderazgo. Incluso bajo el régimen de apartheid de género de la República Islámica, Irán no es Irak ni Afganistán. Vamos a construir una democracia allí. Khosra Isfahani, valoro mucho tus ideas y descripciones impactantes. Realmente apreciamos tu tiempo, como siempre, en Washington. Muchas gracias, cuídate. Gracias. Esos relatos me ponen la piel de gallina. Y ahora en el frente norte, la amenaza de Hezbollah persiste. El ministro de Defensa de Israel, Yisrael Kansas, hoy advierte al Líbano que pagará un precio muy alto si el grupo respaldado por Irán continúa amenazando a Israel, afirmando que Beirut incumplió su compromiso de desarmar a Hezbollah. Habló tras evaluar la situación con Iyal Samir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, y otros altos funcionarios. Vamos a ver qué ocurre en el terreno. Volvemos con la corresponsal Balik Ladin en el norte de Israel. ¿Qué novedades hay? ¿Es un frente activo? ¿Qué puedes contarnos, Balik? Sí, Benita, mencionaste Beirut. Hace poco, el portavoz de ADIA en árabe, Adari, emitió otra advertencia de evacuación para 4 vecindarios del sur y el suburbio sur de Beirut, Al-Daya. Hablamos de Al-Hadas, Borj, Al-Barashni, Harad, Harik y El Shaya, vecindarios que son bastiones de Hezbollah. Aparentemente, antes de un ataque inminente en el Libia que está en Beirut, la Fuerza Aérea de Israel está atacando varias zonas del país, especialmente el sur, donde ocurrió hace un momento. Los informes locales hablan de otro ataque aéreo en el Nabatilla, que es una de las ciudades más grandes del sur del Líbano. Y eso, por supuesto, además de diferentes ataques aéreos en Tiro, por ejemplo, y también en el Valle de la Bekaa, lo que significa que los ataques aéreos israelíes no se detienen. Como vemos, desde que Hezbollah decidió involucrarse realmente en este conflicto entre Israel e Irán. Por otro lado, también hay sirenas continuas en la frontera norte de Israel,
Kiryat Shmona es la última y tal vez una de las ciudades más grandes que han tenido estas sirenas desde el inicio de las hostilidades, pero hasta ahora al menos no se han reportado víctimas, aunque sí hubo algunos daños a la infraestructura en Tzfat, por ejemplo, así como en Naharilla y otras partes, también aquí en Tiberíades y el Mar de Galilea, pero hasta ahora no hay víctimas reportadas. Balik Ladin informa en vivo desde el norte de Israel. Más detalles de Balik en las próximas horas. Gracias. De vuelta al estudio, Martín Himmel. Hoy ocurrió un hecho importante tras 40 años. La Fuerza Aérea de Israel incursionó en el este del Líbano buscando los restos de Ron Arad, considerado héroe israelí. Tras 40 años, tus pensamientos, recuerdos y esperanzas. Lo recuerdo bastante bien, lamentablemente, cuando fue derribado en el conflicto del Líbano. Debe hacer 40 años. Sí, son 40 años. Han pasado 40 años. Y él es uno de los poquísimos prisioneros israelíes que simplemente se esfumaron y nadie supo realmente qué le pasó. Esto muestra el compromiso de Israel por encontrar a sus desaparecidos y prisioneros sin rendirse en ese esfuerzo. Sería muy especial e importante si algunos de los restos que buscaban fueran de Ron Arad. Supongo que tomará tiempo hasta que lo sepamos, pero es una misión muy audaz y un esfuerzo muy valioso y significativo, especialmente si esto tiene éxito. Hay un gran debate en este momento, tanto en los medios israelíes como en la sociedad israelí, sobre si esto fue una buena idea. Todos quisieran ver que los restos de Ron Arad sean llevados a casa. La pregunta es, ¿deberían ponerse en riesgo las vidas de los soldados para lograr eso? Y su esposa o viuda ha salido a decir que eso nunca fue lo que ella pidió. Por suerte, los soldados regresaron bien de la misión, aunque pudo haber sido diferente según lo que sabemos. Hay un debate en curso en los estudios de televisión israelíes y más allá. En retrospectiva, si esto fue una buena idea, incluso si en la práctica los soldados regresaron sanos y salvos a casa. Siempre hay que sopesar los riesgos en la guerra y supongo que quien estaba a cargo creyó que valía la pena en ese momento. Mensaje importante que debe difundirse. Cuando los soldados luchan y arriesgan todo, alguien asumirá el compromiso de ir por ellos si eso pasa. No se encontraron hallazgos durante esta operación nocturna, pero el ejército dijo que ahora puede descartar una de las posibilidades de dónde podrían estar sus restos. Pero sin duda habla del valor en el país. Y obviamente lo vimos ahora en la guerra de 2 años con Hamas. Lucha por cada rehén, los vivos, los asesinados el 7 de octubre y los asesinados en cautiverio. Esa lucha de las familias de esos soldados para que regresaran a casa. Tras 40 años sigue y eso dice mucho. Owen. Es un valor importante en Israel, Benita, como mencionaste, y como fue evidente durante los 2 años de la crisis de los rehenes, incluso Donald Trump se sorprendió, se asombró y habló de ello a menudo. Sobre la prioridad que las familias, la sociedad y el gobierno de Israel le dan a recuperar los restos. Aquí está esta pregunta. Aunque los soldados regresaron sanos y salvos, ¿cómo habría reaccionado la sociedad si el final hubiera sido diferente? Y nuevamente considerando si deben asignarse estas misiones y bajo qué circunstancias. Y como dijo Martín, es posible que aquí se entendiera que el riesgo no era tan grande. Dicho esto, dadas las circunstancias de lo que entendemos sobre esto, parecía que el riesgo sí existía. Sin embargo, el momento fue curioso por las circunstancias actuales en ese frente. Claro, si quieres ser algo maquiavélico, si encontraran restos o resolvieran lo de Ron Arad, sería un gran punto político para este gobierno. Ya sabes, una especie de victoria, otra victoria en la misma línea de eliminar al liderazgo iraní, etc. Así que creo que había otros beneficios ahí, además del simple hecho de traerlo de vuelta, lo cual sigue siendo muy, muy importante. Existe cierta responsabilidad interna. Hubo oportunidades y ofertas de rescate para conseguir a Ron Arad, pero no se aprovecharon. Así que creo que los gobiernos, todos los gobiernos y el ejército sienten que hay una especie de obligación de hacer un esfuerzo extra en esto. Supongo que la esperanza sería que, si sus restos están en Líbano, el debilitamiento de Hezbollah y ciertas posturas del gobierno libanés ayuden.
Tal vez, solo tal vez, habrá otras oportunidades e incluso mejores oportunidades en los próximos meses o años. Después de 40 años sería realmente increíble. Owen Alterman, Martín Himmel, quédense con nosotras, vamos a tomar una pausa muy breve, pero cuando regresemos analizaremos eso más a fondo. Disculpa sorpresa del presidente iraní hoy temprano. No se vayan, esto es Noticias de Última Hora en i24 News, sigan con nosotras. Hace poco tiempo, el ejército de Estados Unidos comenzó operaciones de combate a gran escala en Irán. Continúan disturbios en Israel con decenas de personas recién detenidas. Vamos a dar un recorrido por el lugar porque esto es increíblemente interesante. Ahora mismo, Irán ha atacado a más países árabes que Israel. Dios mío. de verdad, están arremetiendo contra toda la región. Y al final a los iraníes se les volvió en contra. Hezbollah cometió un error muy grande al atacarnos. Tenemos la capacidad de aguantar mucho más que eso. Lo haremos. Donde sea que estés. Disfruta programas, reportajes, debates y análisis de expertos en cualquier momento desde tu teléfono. Todo el contenido del sitio web de i24 Noticias, los artículos más recientes, entrevistas exclusivas, VOD y transmisiones en vivo ahora están a solo un toque de distancia en la aplicación de i24 Noticias. Entonces, ¿qué esperas? Descarga la aplicación de i24 News hoy mismo. Revista i24 Noticias. Disfruta nuestros reportajes y campañas cada jueves en i24 Noticias. Bienvenidos a esta edición de Noticias de Última Hora. Nuestra cobertura continúa con esa sorpresiva disculpa del presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien dijo el sábado que Irán no atacaría a los estados vecinos a menos que sea atacado. Pero esa disculpa duró muy poco. El régimen terrorista lanzó drones y misiles contra Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein. Los Emiratos Árabes Unidos soportaron la mayoría de los ataques, confirmando la interceptación de 15 misiles balísticos iraníes y que uno cayó al mar. También dice que el régimen ha lanzado 121 drones contra su territorio en lo que va del día. La mayoría fueron derribados. Como resultado, 2 cayeron dentro del país. Emirates Airlines suspendió todos los vuelos hacia y desde Dubái, y se les aconseja a los pasajeros no ir al aeropuerto. Escuchemos al presidente iraní en sus propias palabras. No queríamos violar el territorio de los países vecinos. Como he dicho muchas veces, son nuestros hermanos y estamos junto a quienes nos importan en la región. Debemos unir fuerzas para lograr paz y estabilidad. Espero que la decisión tomada ayer en el Consejo de Liderazgo Interino ayude a lograr este objetivo. La decisión fue comunicada a las Fuerzas Armadas. Desde ahora, no deben atacar ni lanzar misiles a países vecinos, salvo que ellos nos ataquen.
Creo que estos asuntos deben resolverse mediante la diplomacia y que debemos evitar disputas y desacuerdos con nuestros vecinos. Mientras tanto, el presidente Donald Trump dice que Irán está siendo destrozado y que la República Islámica ya no es el matón de la región. En cambio, ahora son los perdedores de Medio Oriente. Trump también recurrió a su propia red social para decir que hoy amenaza con golpear a Irán muy fuerte y ampliar el rango de objetivos. Para más información, damos la bienvenida a Ahmed Kuswai, consultor político en Kuswai Associates, desde Bahrein. Ahmed, gusto en verte. Movimientos extraordinarios del liderazgo iraní hoy, como escuchamos del presidente Masoud Pezeshkian, quien pidió disculpas a los países vecinos, y luego la oleada de ataques contra esas mismas naciones, incluyendo reportes de explosiones en Bahrein. Para empezar, ¿cómo estás allá? ¿Qué estás viendo y escuchando? Bueno, como de costumbre, desde el sábado pasado, básicamente empezamos a recibir cohetes y drones sin parar. Hoy, justo después de que dio el discurso, fueron 30 minutos después del discurso cuando empezamos a escuchar básicamente sonidos de bombardeos. Se detuvo después, pero luego se reanudó hace 2 horas con sonidos más fuertes y ataques más intensos. Igual que el informe que mostraste sobre los demás estados del Golfo. Ahora, tenemos que reconocer que lo que dijo, aunque viniera de buena intención, demuestra que no tiene poder sobre las Fuerzas Armadas, porque la declaración que dio fue hermosa, pero no puede respaldarla con acciones, ya que las Fuerzas Armadas dieron otra declaración. Creo que fue 1 hora después diciendo que nunca dejarán de atacar a quienes los ataquen, y fue ambiguo, pero básicamente no detuvo ningún ataque. Bueno, como bien sabes, una cosa son las acciones y otra las palabras, y claramente hay una gran diferencia entre estas dos, en este caso en particular. Hace poco, Qatar dijo que había interceptado un misil después de una explosión en Doha, sin mencionar los repetidos ataques de hoy en Emiratos Árabes Unidos. También hubo daños en el aeropuerto de Dubái y los vuelos se detuvieron. ¿Qué tipo de respuesta realista esperarías de todas estas naciones del Golfo? Ahora, antes de entrar en cuál debería ser la respuesta, tenemos que entender lo que está en juego aquí ahora. Los estados del Golfo durante los últimos 80 años han transformado sus países de tierras desérticas en lo que son hoy metrópolis. La gente, la cultura, todo floreció en estos últimos 80 años. Ahora, de repente, estamos envueltos en una guerra que no provocamos, pero nos encontramos atrapados en medio de ella. ¿Cómo debemos actuar? Si respondemos de inmediato, habrá guerra abierta. Sigue siendo una guerra unilateral de Irán contra nosotros, pero aún es manejable. ¿Te imaginas si es una guerra total? No creo que lo queramos. Por eso, durante la última semana, como hemos escuchado, ha habido algunas negociaciones entre los estados del Golfo, Estados Unidos e Irán para reducir la tensión. Y cuando el presidente dio su declaración hoy, pensamos que esto era el fruto de esas negociaciones, pero aparentemente todo se vino abajo. Es difícil entender esta estrategia, todos estos drones y misiles. Como mencionas, las naciones del Golfo han trabajado mucho para ser neutrales, son prósperas y participan en la futura coordinación. Mi última pregunta, brevemente. Los acuerdos de Abraham. Parece difícil hablar de esto ahora, en medio de lo que sucede actualmente. ¿Cómo percibes el futuro y lo que podría suceder? En cuanto a las dinámicas cambiantes en toda la región, la forma en que están cambiando las cosas en términos de geopolítica, ¿cuál es tu percepción mientras hablamos? ¿Eres optimista? Sigo siendo optimista. Los acuerdos de Abraham llegaron en un momento muy difícil y ese momento se volvió plural. Ese momento difícil se convirtió en tiempos difíciles. Fueron los acuerdos de Abraham el 7 de octubre y ahora esta guerra. Los acuerdos de Abraham demostraron ser más resistentes de lo que parecen. Prevalecerá, tomará tiempo, pero resurgirá con más participación. Ahmed Shusai, siempre aprecio tu tiempo.
Cuídate en Bahrein. Gracias por estar con nosotras en esta edición de Noticias de Última Hora. ¿Por qué Irán atacaría a Jordania? El ejército en Amán dice que el país ha sido atacado por más de 100 misiles y drones iraníes en la última semana desde que comenzó esa operación conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Todos menos 11 de los 119 proyectiles fueron interceptados. Afirma que los ataques solo iban dirigidos a objetivos jordanos, aunque el reino había aclarado que no sería usado como base para atacar Irán. Aquí el general jordano Mustafa Iyari. Escuchen. Pocas horas tras empezar la guerra, Irán atacó países de la región. Los ataques iraníes se extendieron al territorio del reino hachemita de Jordania. A pesar de que Jordania informó a todas las partes interesadas que no se convertiría en un campo de batalla para nadie y enfatizó que su territorio no sería utilizado como plataforma de lanzamiento para ataques contra Irán. En una semana, Irán atacó al reino hachemita de Jordania con 119 misiles y drones, 60 misiles y 59 drones. Para ser claro, los 60 misiles y 59 drones fueron dirigidos a objetivos puramente jordanos. Esto indica que no eran misiles de tránsito, como algunos podrían pensar. En el estudio, el analista Martín Gimel y el corresponsal principal Owen Alterman. Martín, ¿por qué Jordania? Esa es una excelente pregunta. Creo que Irán simplemente está usando todos sus recursos e intentando atacar a cualquiera que pueda tener alguna influencia sobre Estados Unidos. Jordania es un aliado cercano y mantiene buenas relaciones con Estados Unidos. Si atacas a Jordania, se queja con Estados Unidos preguntando por qué los involucran. Es otro país árabe que podría presionar a Estados Unidos para que detenga la guerra y vivan una vida normal. Esa es la estrategia iraní, pero esa estrategia parece estar saliéndoles mal, porque Jordania y todos estos otros países están señalando a Irán y no a Estados Unidos. Estados Unidos es un aliado muy confiable y no quieren abandonarlo ni desafiarlo de manera extrema en este momento. Owen, ¿qué opinas? Bueno, mira, quiero decir dos cosas. Número uno, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir al final, Martín, sobre Estados Unidos, Irán y Jordania. Creo que eso es lo que esperan los iraníes. Lograr un resultado más cercano al óptimo. En ese extremo del espectro de la guerra, podrían desincentivar a los países de tener bases estadounidenses en su territorio, y eso realmente ayudaría a Irán geopolíticamente. Parece muy difícil ahora, sobre todo por el equilibrio de poder en Irán, pero el conflicto podría alargarse y complicarse más. Quizá los iraníes vean ventaja sobre Jordania y más sobre los estados del Golfo. Irán actúa en dos frentes. El centro de gravedad, Benita, Martín, para Estados Unidos es su estructura de alianzas, su alianza con Israel, obviamente trabajando muy de cerca en su alianza con los estados del Golfo. Los iraníes necesitan intentar romper eso, pueden intentar separar a Estados Unidos e Israel y la opinión pública estadounidense, pueden intentar separar a Estados Unidos y los estados del Golfo. El problema es que, y creo que lo que los iraníes realmente están haciendo es ver cuál llega primero a la meta. Si dejan de atacar a los estados del Golfo, eso podría ayudarlos. En la opinión pública de Estados Unidos, Irán recibe reacciones negativas globales por los ataques y la percepción de terceros y países neutrales. O quizá atacando fuerte la infraestructura petrolera y cerrando el estrecho de Hormuz. Irán genera suficiente daño económico para romper la alianza con Estados Unidos y los estados del Golfo, además de influir en la opinión pública estadounidense. Creo que el dolor económico es el principal recurso de Irán si detiene los ataques en el Golfo. Bueno, entonces el transporte marítimo se reanudará en el estrecho de Hormuz. Estamos hablando del 20 al 25% de las fuentes de energía del mundo en este momento tiene un control total sobre eso. Ven que el Dow Jones y el Nasdaq bajan y el precio del petróleo sube. Eso presiona directamente a Donald Trump. Entiendo por qué la Guardia Revolucionaria podría decir, ¿por qué ayudarles ahora, salvo que tengan factores que les impidan seguir atacando, como usar demasiada munición? No lo sé, pero de lo contrario, tiene sentido para los intereses iraníes mantener esa presión. ¿Es mayor el daño reputacional por atacar el aeropuerto de Dubái o el daño económico que logran causar? Esa es la pregunta. Facebook. Creo que les conviene más el daño económico. Bueno, mencionaste lo que está pasando en el mar en cuanto a la guerra. India permitió que un buque de guerra iraní atracara como
un gesto humanitario después de que Estados Unidos hundiera otro buque de la Marina iraní cerca de la vecina Sri Lanka. El Laván atracó en el puerto sureño de Kochi, en India, a principios de la semana después de una solicitud urgente de Teherán. Según se informa, el mismo día, un submarino estadounidense atacó una fragata de la Marina iraní. Donald Trump afirmó que destruir la Marina iraní es un objetivo de guerra. Más del ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subramanyam Jaishankar, el sábado temprano. Escuchen. Ellos venían para una revista naval y luego, de alguna manera, quedaron atrapados en el lado equivocado de los acontecimientos. Así que para nosotros, cuando este barco quiso entrar y tuvo dificultades, creo que lo humano era ayudar. Corresponsal senior Owen Alterman, usted estuvo muy involucrado en la cobertura para este canal. Cuando Narendra Modi estuvo aquí en Israel, su visita fue justo antes de que ocurriera esta operación conjunta y obviamente fue una visita muy positiva y optimista tanto para él como para Israel. ¿Qué opinas de lo que acabamos de escuchar? Para la India, Benita, esta guerra ya se parece a la de Ucrania, un conflicto entre Estados Unidos, o en ese caso Occidente, y un país no occidental. India busca ser neutral y mantener buenas relaciones con ambos lados. Además, desde hace décadas ve el tema de Irán distinto a Israel. A nivel micro, este barco iraní asistió a un ejercicio naval organizado por la India que era anfitriona. Así que no permitir que el barco atracara y dejar que fuera atacado por Estados Unidos significaría que su invitado, en cierto sentido, habría sido atacado y eso podría dañar la reputación de la India potencialmente. Creo que a nivel macro la India quiere mantenerse al margen. India buscará asegurar su petróleo y proteger a sus cientos de miles de ciudadanos que trabajan en el Golfo. Y seguirá queriendo tener buenas relaciones con Estados Unidos y por supuesto con Israel, pero también buenas relaciones con Irán y con la parte más amplia del eje iraní. Igual que en Ucrania, lo mismo en esta guerra. ¿Qué opinas, Martín? Estoy de acuerdo con Owen. La India sigue una diplomacia especial. Es lógico aceptar ese barco. También busca llevarse bien con Estados Unidos por su dependencia petrolera y relaciones con Rusia. Estados Unidos acaba de darle a la India como una especie de luz verde para continuar ciertas relaciones económicas que tiene con Rusia por el momento. Y por eso creo que esto es solo otro intento de ellos de mantenerse al margen, mantenerse neutrales, para poder sacar provecho de todos los lados. Solo para decirlo, la India, Benita Levin, es un país grande, importante económicamente y relevante estratégicamente, una potencia global emergente. Son lo suficientemente grandes e importantes como para conseguir lo que quieren aquí y podrán seguir intentando complacer a ambos lados. Logran mantener buenas relaciones con todos, algo que pocos países consiguen hoy. Muchas gracias. Quédense porque volvemos con nuestro corresponsal Balik Ladin, quien está en el norte de Israel con una actualización. Balik, este frente ha estado muy activo en esta escalada. ¿Cuál es la última actualización que puedes compartir? Sí, las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de autorizar la publicación completa de que 2 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel resultaron heridos de manera moderada en un evento ocurrido ayer, aparentemente en el sur del Líbano. No dijeron dónde pasó. Pero según lo que entendemos, estamos hablando de un misil guiado antitanque que fue disparado por combatientes de Hezbollah hacia un grupo de soldados israelíes, hiriendo a 2 de ellos. Se encuentran en condición moderada. Y también el Centro Médico de Galilea en Naharija acaba de publicar información sobre este incidente, diciendo que esto ocurrió ayer en el norte y 2 pacientes están hospitalizados en estado grave. Eso es lo que dice el hospital y que están siendo atendidos en este momento en la unidad de cuidados intensivos. ¿Podemos sumar a esos 2 soldados israelíes a los 8 heridos de ayer? Algunos de ellos estaban en condiciones graves, otros en condición leve, y también hubo otro número de soldados israelíes que resultaron heridos a principios de esta semana. Esto significa que se están produciendo enfrentamientos entre operativos de Hezbollah y soldados israelíes. Esto ocurre tras la decisión de Israel de ampliar la zona de amortiguamiento en el sur del Líbano. Israel no solo está controlando 5 puntos ahora, o 5 sitios más bien, estamos hablando de 10.
la operación terrestre se expande y aumentan los enfrentamientos con operativos de Hezbollah. Hezbollah, por supuesto, se suponía que ya debía haber sido desarmado. Háblanos de los tipos de infraestructura y los sitios terroristas que las fuerzas de defensa de Israel siguen atacando actualmente. Sí, bueno, hace media hora hablamos sobre otra advertencia de evacuación para el suburbio sur de Beirut, Al-Dajja. Aparentemente la Fuerza Aérea de Israel va a atacar más edificios en esa zona. Eso por sí solo está causando un problema de desplazamiento en Líbano, una crisis de desplazamiento. El ministro de Relaciones Exteriores de Líbano habla de 200.000 desplazados en varios campamentos y solicita ayuda internacional. Mientras eso sucede, eso por sí solo está poniendo presión sobre el gobierno libanés. A Hezbollah, por supuesto, no le importa esto. Ellos sabían qué pasaría, pero igual tomaron su decisión. Por otro lado, estamos viendo que Israel está, o en realidad estaba, muy preparado para esto, atacando los lanzadores de Hezbollah y los cuarteles generales que pertenecen a las diferentes unidades de Hezbollah e incluso a las unidades de la Guardia Revolucionaria iraní en Líbano. Sabemos que tienen actividades importantes ahí y de hecho fueron prohibidos por el gobierno libanés hace poco. Sin embargo, Hezbollah, Irán y la Guardia Revolucionaria siguen con sus operaciones. Valet, cuéntanos qué implica esto para la comunidad del norte. Muchas personas que vivían cerca de esa frontera evacuaron durante la guerra de 2 años, muchas han regresado, muchas no. ¿Qué significa todo esto en la última semana? ¿Qué implica para quienes desean retomar una rutina en esa región? Sí, yo diría eso. La comunidad en la frontera y pueblos o ciudades grandes como Kiryat Shmona, que está muy cerca, son las personas israelíes las que más sufren en esta guerra. Aquí y allá hay sirenas en el norte y quizá también en el centro por los misiles de Irán, pero Hezbollah también puede lanzar drones y cohetes todo el día a esas comunidades, y eso es lo que ocurre. Las sirenas suenan cada hora en esa zona, pero a pesar de eso, estamos diciendo que la decisión israelí es no evacuar a esas personas. Como mencioné, estuve ahí en octubre de 2023 durante la evacuación. Eso fue un error estratégico e Israel no quiere cometer ese error de nuevo. Quieren mantener esas comunidades israelíes ahí y el objetivo de Israel es, por supuesto, protegerlas. Esa es exactamente la razón por la que quieren expandir la zona de amortiguamiento, así que sería muy difícil para los combatientes de Hezbollah acercarse a esa frontera y lanzar esos cohetes y esos drones. Por eso vemos que la operación aún parece estar en sus primeras etapas. Pero seguramente Arif tiene su plan para alejar mucho más a Hezbollah de la frontera. Sería difícil que atacaran esas comunidades. Corresponsal Balik Ladin, en vivo desde el norte de Israel. Más información pronto. Por supuesto, en las próximas horas, Martín, estamos escuchando sobre las amenazas de Hezbollah que provienen del sur del Líbano en este momento. Al inicio mencionamos las amenazas de Irán, que aún persisten. También hay rumores de que los hutíes podrían volver a involucrarse. ¿Podrías darnos una idea de la capacidad de Israel para manejar todas estas amenazas al mismo tiempo en todos estos frentes? Bueno, hay una gran diferencia y es que Estados Unidos está involucrado activamente en lo que está ocurriendo ahora y eso cambia toda la ecuación. Los hutíes estarán mucho más expuestos a ataques y serán mucho más vulnerables con Estados Unidos participando, porque no solo serán ataques de Israel, que también han sido muy efectivos y han eliminado parte de su liderazgo, sino que también se enfrentarán a Estados Unidos. La última vez que se enfrentaron a Estados Unidos lograron un acuerdo, pero ahora será distinto, porque creo que Estados Unidos e Israel están mucho más coordinados y Estados Unidos no va a llegar a un acuerdo sin Israel cuando se trata de los hutíes. Quizá ahora lo piensen 18 veces antes de involucrarse. Owen, ¿qué opinas? Aunque hay ataques contra los hutíes, las bombas quizá no logren lo que buscan Israel y Estados Unidos. Parece que se requiere más trabajo en el terreno para lograrlo. Lo que es el centro, según entiendo por los expertos, el centro de gravedad ahí, es la conexión del liderazgo hutí con las diferentes tribus en esa parte de Yemen. Si Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países pudieran usar su inteligencia para romper las conexiones
y debilitar el apoyo y operaciones de los hutíes. Me pregunto si eso realmente traería un mejor resultado que más ataques a un grupo que simplemente parece ser inmune a esos ataques. La posibilidad de esos ataques, el potencial de esos ataques, de realmente golpear en su núcleo. Creo que lo que Irán realmente quisiera esperar en algún momento es que, si es necesario, los hutíes expongan el punto débil de Arabia Saudita. Recordemos la larga guerra entre Arabia Saudita y los hutíes. Ahora hay alto al fuego y los sauditas no quieren volver a involucrarse. Quizá esa es una carta que Irán aún tiene hasta cierto punto contra Arabia Saudita. Y el círculo de fuego, como puedes ver, no está solo alrededor de Israel, sino alrededor de grandes partes de Medio Oriente. Eso podría ser un elemento disuasorio. Y tal vez una explicación de por qué Arabia Saudita en particular no ha contraatacado a Irán, dado todo lo que Irán ha hecho. Más temprano, en nuestra transmisión, Owen, hablamos sobre el deseo que tienen los israelíes en este momento de que esta guerra continúe por muchas semanas más. Pero, ¿tú qué opinas sobre el sentimiento en Estados Unidos en este momento? Políticamente, hay muchos que no quieren ver una guerra prolongada. En otra parte de la región, no todos apoyan la guerra tanto como quizás le hubiera gustado a Donald Trump. ¿Cuál es tu percepción de cómo esto podría cambiar la forma en que se desarrollan las cosas en las próximas semanas? Claro, por supuesto. Todos estamos observando esto desde miles de kilómetros de distancia y siempre debe haber algo de humildad al contarles a los estadounidenses sobre la situación en Estados Unidos. Mira, Benita, los números nunca han sido buenos para Donald Trump. Aunque algunas encuestas muestran mejora, la gran mayoría indican que la mayoría de los estadounidenses están en contra. Dicho esto, no vemos protestas, no vemos un movimiento masivo, no vemos este problema. Quiero decir, obviamente está en el centro de la cobertura mediática, pero no vemos que se convierta en un problema social ni en un tema de movimiento masivo en este momento. Y también, cuando escuchas con atención, especialmente al margen de los debates en el Congreso la semana pasada en el Senado y la Cámara sobre la resolución de poderes de guerra. El centro derecha y centro izquierda de Estados Unidos suenan muy similares. El centro derecha va a autorizarlo, pero tiene dudas. Muchos del centro izquierda no lo autorizarán. Pero sí vemos algunos méritos en lo que está pasando. Sí puede haber un buen resultado al final del día, Benita. Si Donald Trump sigue dando buenos resultados en todos los parámetros, el parámetro militar, por supuesto, manteniendo la vista en el precio del petróleo, si obtiene un buen resultado, creo que superará la oposición popular. Pero de nuevo, si esto empieza a enredarse en complejidades o se prolonga por mucho tiempo, obviamente habrá problemas. En Israel solemos hablar de un reloj de arena diplomático en las guerras cuando la presión diplomática permite que Israel siga adelante. Aquí vemos un reloj de arena político de Estados Unidos donde la arena cae hasta que el apoyo político se erosiona. Dicho esto, parece que todavía nos queda un largo camino por recorrer, y si Donald Trump puede seguir logrando un buen resultado, esa arena simplemente seguirá bajando por el reloj mucho más despacio. Reflexiones finales, 30 segundos. Como dijo Owen, el estadounidense promedio solo va a cargar gasolina y llenar su auto. El precio subió y el estadounidense promedio busca una hipoteca. Las tasas vuelven a aumentar tras una breve baja, ya que los precios de los bonos se ven afectados. Si esos dos parámetros y la inflación siguen mal, Donald Trump no estará contento con el resultado de esta guerra. Pero potencialmente el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo será eliminado. Espera y verás. Potencialmente esperamos saber cómo se desarrolla todo. Martin Himmel, Owen Alterman, gracias por estar aquí en el estudio. Así concluimos esta edición de Noticias de Última Hora. Síganos en redes sociales para más información sobre estas historias. Revisen nuestra programación en vivo, en inglés esta semana, con cobertura actualizada de la guerra. Transmitimos desde las 4 p.m., hora de Israel, luego continuamos a las 6 p.m. y nuevamente a las 8 p.m. Eso es a la 1 p.m., hora del este, y tenemos un especial de 2 horas a las 10 p.m., hora de Israel. 3 p.m. hora del este, así que acompáñenos. Soy Benita Levin en Tel Aviv, regreso a las 10 p.m. en Israel, 3 p.m. hora del este. Así que no olviden acompañarnos en la cobertura especial de I24 News. Gracias por vernos, no se vayan a ningún lado.